que conozca la Biblia, ya venga, hermano Carlito, ayúdeme, por favor. Siéntese ahí con un micrófono en la mano y con Biblia en la mano, por favor, porque tengo mucho trabajo. Aquí hay alto texto bíblico que vamos a ver. Voy a tratar de ser rápido, porque yo sé, hermano, y con todo respeto digo, hoy día vamos a hablar fuerte. Entonces yo sé que no les gusta mucho el asunto del estudio, no les gusta mucho el asunto de la palabra. Sé que es algo, sigue siempre así, un poquito, un turbo, ¿cierto? Así que voy a tratar de ser bien rápido. Proverbios capítulo 9, versículo 1 al 18. Los 7 pilares fundamentales de la mujer prudente. La hermana, tiro no ha ido, hermano. Desde el versículo 1, desde el 1 al 18, pero vamos a leer un poco solamente para que no nos atrasemos más, porque la verdad es que es mucho lo que vamos a compartir. Proverbios capítulo 9, versículo 1 al 18. La sabiduría y la mujer insensata. Insensata. ¿Qué pasó? Sí. Si lo he encontrado, por favor, se pone de pie y vamos a darle lectura en el nombre de la doctrina cristiana pentecostal. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lea, hermano Carlito, por favor. Amén, en nombre de Jesús. Amén. Amén. La sabiduría labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Él dio sus criadas sobre la más alta ciudad, clamó. Dice a cualquier simple, ven acá. Dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid. Andad por el camino de la inteligencia. El que corre al escarnecedor, el que corrige al escarnecedor, se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Amén. Da al sabio y serás más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Amén. Hasta ahí. Oremos al Señor. Amén. Padre, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor. Gracias, Señor amado, por este día en el cual podemos alabar y bendecir tu nombre. Señor amado, gracias por los momentos buenos, bonitos. Gracias por los momentos amargos, Señor amado. Todo viene de ti, Dios amado, y redunda para edificación. Gracias, papito lindo. Bendícenos con esta palabra, Señor amado. Habla, Dios mío, a cada hermano, a cada hermana, Señor amado. Abre nuestro corazón. Danos entendimiento, danos sabiduría del cielo, Señor amado. La sabiduría, leíamos recién, Señor, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. No es el temor a Jehová, sino de Jehová. La reverencia, la sujeción, el sometimiento, Señor amado, delante de tu presencia. Abre los institutos celestiales. Habla, Señor amado. Tú conoces la necesidad de cada hermano, de cada hermana, Señor amado. Yo no, Dios amado. Nosotros entregamos la palabra, Señor, pero el rema lo traes tú. ¡Aleluya! Gracias te damos por tu misericordia y por tu amor. ¡Amén! Dios, por amor de tu nombre, Padre. Dios amado, libra mis labios, Señor, de toda palabra, Señor amado, que no edifica, que daña, que confunde, Padre. Repréndela en el nombre de Jesús. Úsame, Dios mío, como instrumento de bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Que el Señor le bendiga. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios para siempre! Hermano Carlito, ¿por qué me cortó? No le dije a mi hermano Carlito que se quedara al lado mío. Que le para allá, ya, por el cielo. Llévate el micrófono. No, tengo harto, hermano. Mucho. Bien. ¿Cómo se llama el tema?
La mujer maravillosa. Los 7 pilares fundamentales de la mujer prudente, proverbio. Amén. Los textos bíblicos de Proverbios, o el libro de Proverbios, fue escrito en el año 970 al año 930 por Salomón, por Agur y por el rey Lemuel. ¿Quién era Agur? ¿Quién era Lemuel? Como siempre uno se pregunta, ¿cierto? O los predicadores al menos siempre, los que van un poquito más allá dicen, ¿quién era Agur? ¿Quién era Lemuel? No eran judíos. Y solamente en el capítulo 30 se menciona a uno, y en el capítulo 31, en el versículo 1 y en el versículo 4 se pronuncia a Lemuel. Agur, el capítulo 30, y a Lemuel solamente en el capítulo 31, versículo 1 y versículo 4. Ellos no eran judíos. ¿Amén? Ellos supuestamente eran conversos y creían en nuestro Dios Todopoderoso. Amén. El nombre Salomón, todos sabemos lo que significa, no es necesario decirlo así, significa pacífico. La última vez que compartí, me parece que hablamos de Proverbios también, y significaba pacífico. ¿Ya? De ahí viene el famoso saludo que tienen algunas personas, Shalom. ¿Sí o no? Shalom. Paz. Bien, pacífico. ¿Ya? ¿Y el verdadero nombre cuál era? El nombre que le habían puesto era Jedidiah. Bien. Gracias porque siempre están atentos. Entonces eso es bueno que me ayudan a predicar. Bien. Entonces los proverbios, hermano amado, circulaban. El rey Salomón los empezó a recopilar, los empezó a juntar, pero el rey Salomón no escribió todos los proverbios. También hay proverbios que son de David, hay proverbios también que son de Moisés, pero el que los recopiló fue Salomón. Amén. Él fue el que escribió en sus tiempos de apogeo, el rey escribió acerca de los proverbios. En los tiempos ya románticos escribió el Cantar de los Cantares. Y en los últimos tiempos escribió el libro de Eclesiastés, que es un libro más filósofo. Tiene más filosofía, está un poco más la decadencia de Salomón. Amén. Bien. En la apreciación dice a la iglesia, o en la Biblia, hermano amado, la palabra mujer figura de 3 maneras. Los hermanos que están en el estudio van a entender más rápido el tema. ¿Sí o no? En la Biblia se habla de mujer, y cuando se habla de mujer en el sentido espiritual se está hablando de una nación y se está hablando de una iglesia o de un pueblo. Amén. Amén. Y cuando nosotros estamos leyendo aquí, no estamos hablando solamente que vamos a hablar de la mujer física, sino que vamos a hablar de la mujer en el sentido espiritual. O sea, vamos a hablar de la iglesia. ¿Ya, hermanita? ¿Ya? Entonces, quiero que por favor vamos. El primer pueblo, la primera mujer que nosotros vamos a encontrar, la encontramos en Génesis, a los que están anotando. Génesis capítulo 12, versículo 1. Génesis capítulo 37, verso 9. Y Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Hermano Carlitos, por favor, ¿me puede ayudar a leer? ¿Cuál tiene? Génesis 12, 1. Ya. Dios le habla a Abraham. Amén. Dios llama a Abraham. ¿Sí? Génesis capítulo 12, versículo 1. ¿Sí, por favor, lea? Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu casa y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la casa que te mostraré, A la tierra. y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Amén. Entonces había una promesa de que iba a haber una mujer. En Génesis capítulo 37, en el versículo 9, soñó otro sueño. Capítulo 37, soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí, he soñado otro sueño. ¿Y no tienen Biblia? Pero Génesis 12, 37.
Génesis capítulo 12, verso 1, Génesis 37, versículo 9. ¿Sí? Dios habla a Abraham. Soñó, están conmigo, ¿cierto? Soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Váyase rápido, por favor, Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Hermano Carlito, búscame Génesis capítulo 3, verso 15, por favor. Y con eso terminamos esto porque esto es rápido. 12.1, Apocalipsis. ¿Quién lo encontró, hermano Raúl? Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. La mujer y el dragón. Ya, léalo, el que lo encontró nomás, porfa. Apareció en el cielo una gran señal a una mujer vestida de sol con las lunas debajo De sus pies. y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Amén. Y estando en la angustia clamaba con los dolores de parto de su alumbramiento. ¿Quién era esa mujer? El pueblo de Israel. Esa mujer representa al pueblo de Israel. ¿Ya? Eso es para ir rápido. ¿Qué es lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 15? Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Amén. Hasta ahí. Pondré enemistad entre ti y la mujer. O sea, está hablándole el Señor al diablo, a la serpiente antigua que es el diablo. Le está diciendo: pondré enemistad entre ti y la mujer. O sea, hay una rivalidad siempre del diablo con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, el diablo siempre ha querido eliminarlo. Si usted lee la historia donde sale Mardoqueo, ¿se acuerda del libro de Estel? Usted va a encontrar que hay un hombre que se llama Amán que quiere destruir a los israelitas. ¿Por qué? Porque el plan del diablo siempre ha sido matarlos. Si usted va al libro de Éxodo, usted va a encontrar que trataron de matar cuando nació Moisés. Se recuerda que hicieron empezar a eliminar a los niños para poder extinguir al pueblo de Israel. Siempre ha sido el plan del diablo destruir al pueblo de Israel. Eso se llama antisemitismo. Eso es mucho lo que se ve hoy día, antisemitismo. Aún hasta en la iglesia, aún hasta un padre de la fe que era Martín Lutero, odiaba al pueblo de Israel. Hay mucha gente que odia al pueblo de Israel. Hay mucha gente dentro de la iglesia que por ignorancia o por inconversión no reconocen al pueblo de Israel y no lo honran. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le dice el Señor a Abraham? Génesis capítulo 12, le dice: al que te bendijere, bendeciré; al que te maldijere, maldeciré. Bien, vamos a la segunda mujer. La segunda mujer, ¿cuál viene siendo? Los que están en el estudio. La segunda mujer, Apocalipsis capítulo 17, por favor. La segunda mujer es la iglesia apóstata. Anoté. La segunda mujer es la iglesia apóstata. Apocalipsis capítulo 17, versículo 1 al 8. Leamos el 1 y el 8, ¿ya? Era entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Manténgase un poquito ahí. Apocalipsis capítulo 17, versículo 1 al 8. Siga, por favor, versículo 2. La cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra. Se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia Escarlata. llena de nombres de La fenia. que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura, de escarlata, ¿Sí? y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio de Babilonia
La madre de las rameras, de las abominaciones de la tierra. Vi a una mujer ebria de la sangre de Vi a la mujer vi a las dos ebrias de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires mártires. de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué la asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia de la raíz, la cual tiene las 7 cabezas y los 7 cuernos. Amén. Ahí nomás. Ahí nomás. Este es el inmenso tema ese que acabamos de leer, el inmenso tema. Pero ese les quedó claro. La segunda mujer es la Iglesia Católica. ¿Sí? Están los 7 montes. Un día en el estudio vamos a hablar de los 7 montes. De este, el último monte que se llama Vaticano, el nombre es Vaticinio, que significa lugar de adoración. ¿Ya? Es la segunda mujer. ¿Cuál es la primera mujer? El pueblo de Israel. ¿Cuál es la segunda mujer? La Iglesia Católica, la madre de las rameras. Y la tercera mujer y la más importante, bien, la iglesia. La iglesia de Jesucristo, Efesios capítulo 5, para los que están anotando, Efesios capítulo 5, versículo 23 al 25. Apocalipsis capítulo 19, versículo 7 al 9. La primera, ¿cuál era? Efesios 5. Efesios capítulo 5, versículo 23 al 25. Dale, hermano Carlos. Sí, Efesios capítulo 5, versículo 23 al 25. Amén. Y dice, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también los casados lo estén, las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para Ahí santificarla. nomás. Ahora Apocalipsis capítulo 19, versículo 7 al 9. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Ya a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 al 9. Hermano, hay muchos versículos más, pero esto es apreciación, no es el tema. Por eso que voy rápido, porque podíamos conversarlo, pero lo podemos dejar un día con estudio y lo podemos conversar. Entonces, ¿cuál es la primera mujer? El pueblo de Israel. ¿Cuál es la segunda mujer? La Iglesia Católica, la madre de las rameras. ¿Y cuál es la tercera mujer? La iglesia. También usted puede encontrar a la iglesia en Mateo capítulo 25, donde se hablan de las mujeres, de las vírgenes prudentes y de las vírgenes insensatas. Amén. Usted lo puede encontrar ahí. Hay muchos textos más. Esas son en el sentido espiritual las mujeres, porque en la Biblia se habla de muchas mujeres, ¿cierto? Pero en el sentido espiritual, cuando se habla de un pueblo, de una iglesia en específica, son solamente 3. ¿Estamos claros en eso, cierto? Para no entrar más allá. Entonces ahora entramos a lo que es el tema. En Proverbios capítulo 9, verso 1, ¿quién lo tiene, por favor? Se habla de algo muy importante y habla precisamente de los 7 pilares. La sabiduría es su casa. Proverbios es el texto base. Proverbios capítulo 9, verso 1. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Entonces nosotros vamos a hablar de 7 puntos fundamentales que tienen que estar dentro de la iglesia. 7 piezas. ¿Te recuerda que la última vez que hicimos un tema hablamos de 5 puntos? ¿Te acuerdas, hermano Carlito, no? Hablamos de 5 puntos que lo anotaron, que inclusive me dijeron, pucha, podría repetirlo cuando haya más gente y todo el tema, pero el que vino, vino. Hoy día vamos a hablar de 7 puntos fundamentales, 7 pilares. ¿Saben lo que es un pilar? El pilar es fundamental dentro de una construcción. Eso que está ahí al medio, por ejemplo, es un pilar.
Si ese pilar no está ahí, esas vigas que van cruzadas ahí se hundirían, ¿cierto? Se aflojarían. Es muy importante, los pilares dentro de la iglesia son muy importantes. Tanto los pilares como los coordinadores, predicadores, como también los pilares espirituales de los que vamos a hablar hoy día. Amén. El primer pilar. La iglesia, léeme por favor, es el capítulo 6, tínemelo en la mano, por favor. La iglesia, número 1, la iglesia debe de ser centralizada en la palabra del Señor. Tiene que ser centralizada. La iglesia, un pilar fundamental dentro de la iglesia es que tiene que ser fundamentada en la palabra del Señor. ¿Eso sale dónde? En el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 4. Para los que están anotando, y en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Hechos, capítulo 6, verso 4. Y 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17. ¿Qué dice? Dice, versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Amén. Y nosotros hay una conversación de quiénes, de los se están eligiendo a los diáconos del pueblo, ¿no? Y tenían mucha pega los apóstoles. Entonces dijeron, búsquense 7 varones llenos del Espíritu Santo para que los pongan para que sirvan la mesa. Eso significa diácono. El diácono no tiene autoridad dentro de la iglesia. El diácono es un servidor de mesa. ¿Ya? Entonces, y ellos dijeron para que nosotros podamos persistir en la enseñanza de la palabra. Amén. Luego, ¿qué es lo que dice Timoteo? Timoteo, ¿qué dice? 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿Quién lo pilló? ¿Quién lo encontró? ¿Quién nos ayuda? 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Aquí está. Amén. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. La iglesia debe ser una iglesia centralizada en la palabra del Señor. Un predicador tiene que ser centralizado en la palabra del Señor. No es malo que un predicador que cuente un testimonio, que tenga un sueño, pero no puede hacer doctrina del sueño, ni puede hacer doctrina de una visión, no puede hacer doctrina de hablar en lengua, no puede hacer doctrina. La doctrina, la enseñanza se saca de la palabra del Señor. Y el predicador o el hermano, la hermana, tiene que estar preparado en conocimiento de la palabra del Señor, porque tiene que corregir, porque tiene que instruir en justicia. Y tiene que ser enteramente preparado para presentar apologéticamente lo que se llama la defensa de la fe. O sea, estar preparado para conversar con un testigo de Jehová, con un mormón, con una adventista, con un testigo, con un solo Jesús. Estar preparado y conocer la palabra del Señor. Ese es un pilar fundamental dentro de la iglesia. Porque si no está ese pilar fundamental, dice la palabra que vamos a ser como nubes sin aguas, como hojas secas, como hojas otoñales, dice, como las estrellas, dice, errantes, que no vamos a tener ningún fundamento, vamos a movernos hacia allá y hacia acá, porque no tenemos solidez. ¿Y la solidez dónde la vamos a encontrar? En la palabra del Señor. Pero tenemos un problema gravísimo, que no nos gusta que nos enseñen, o que no nos gusta aprender, que no nos gusta invertir tras el conocimiento, no nos gusta, hermano amado, los estudios, no nos gustan las palabras, cuando hay de enseñanza de Biblia no nos gusta, nos aburre. Y no es algo que sea aquí nomás, es algo general. A la iglesia hoy día le gusta la sopita, la sopa Maggi, la leche, el arroz con leche, el cuáquer, la avena, todas esas cosas le gusta. No le gustan los sólidos. ¿O no? Porque cuando es sólido duele. Le gusta que le pasen la mano por el pecado, que lo acaricien. No le gusta que le digan la verdad, porque si le dicen la verdad, me voy de la iglesia. Aquí no hay amor. Es que confunden el amor.
A veces confundimos el amor, pensamos que amor es acariciar el pecado del hermano. Amor es decirle la verdad al hermano. Amor es decirle a la persona, mira, estáis caminando por un camino, como decía el pastor días atrás, por un camino, dice que va a la muerte. Eso es amor, decirle la verdad, decirle al hermano que no viene a la iglesia, hermano, congrégate, porque si no te congregas, te vas a perder. Pero nosotros suavizamos la palabra y no debemos hacerlo así porque un día vamos a tener que dar cuenta. Segundo pilar, podría estar un buen rato hablando de esto, pero no me puedo extender mucho. ¿Cuánto rato tengo? 2 horas. 2 horas. ¿Seguro? Yo me las tomo. Entonces vamos a profundizar más. Sí, hermano, ya viene cansado. Hombre. Bien. Segundo pilar, anote ahí. Enseñanza. Doctrina, que viene siendo enseñanza. La iglesia tiene que tener enseñanza. Una iglesia sin enseñanza va a ser una iglesia liviana. Va a ser una iglesia emocional. Que va a venir cualquier persona y cualquier persona nos va a entregar cualquier cosa y vamos a recibir eso. Y no tiene que ser así. Tiene que tener enseñanza. Primero que nada, en el número A. Segundo paso dice sana doctrina, enseñanza. Yo puse A. Tiene que ser cristocéntrica. ¿Qué quiere decir cristocéntrica? Nosotros hay algo que se conoce como teofanía, hay otro que se conoce como cristofanía, y en el Nuevo Testamento somos cristocéntricos. ¿Qué es lo que es la teofanía? La aparición de Dios en el Antiguo Testamento, la manifestación. La cristofanía es la manifestación del ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. Y tenemos que ser cristocéntricos. En el Nuevo Testamento somos cristocéntricos porque todos nuestros mensajes nos tienen que llevar a Cristo. Amén. Él es el centro. Amén. No somos nosotros. A veces nosotros nos equivocamos y empezamos a hablar de nosotros y que nosotros aquí y que nosotros acá y que yo era de esta manera y que ahora soy de esta otra manera. No nos interesa cómo era usted. Nos tiene que interesar cómo es Cristo. Eso no significa que yo diga no estoy ni ahí con el hermano. Estoy hablando de doctrina, de enseñanza. Me interesa la enseñanza de Cristo. Tenemos que conocer qué significa el nombre Cristo. Tenemos que conocer. ¿Ah? El ungido. El ungido. Entonces tenemos que ser cristocéntricos. Todos nuestros mensajes, ya sean del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, tienen que llegar a un punto. Y ese punto es Cristo. ¿Por qué tiene que llegar a Cristo? Porque Él es nuestro Salvador. Porque Él pagó por nuestros pecados. Porque Él es la puerta, dice la palabra. Y si yo soy la puerta, el que por mí entrare, este será salvo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No es la iglesia, no es el hermano, no es el pastor, es Cristo. Entonces hay gente que ni siquiera conoce la historia de Cristo. Conversaba con alguien día a veces, no es posible que no conozcamos la historia de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Lo conversábamos también en el estudio, me parece. Tenemos que conocer eso. Somos cristocéntricos. Juan capítulo 14, verso 6. Creo que no es necesario leerlo, sí pueden anotarlo. Juan capítulo 14, verso 6. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Nadie va a entrar al Padre si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 14, versículo 6. B. Nosotros debemos tener clara la existencia del cielo y del infierno. Nosotros tenemos que tener claro que si nos vamos en este día, nos vamos con Cristo, ¿para dónde? Para el cielo. Y si morimos sin Cristo, ¿para dónde nos vamos? Al infierno. Ahí está más claro, ¿cierto? Ahí más estamos más... Está claro. Si morimos con Cristo, nos vamos al cielo. ¿Dónde sale eso en la Biblia? Apocalipsis capítulo 21, versículo 8.
¿Quién grabó el mensaje? El hermanito, hermana Judith. El hermanito grabó el estudio el martes. Dile que te lo preste. Ahí está eso. ¿Ya? No, de verdad. Súbelo. Si lo tiene, que te lo mande. Yo te lo ¿Lo doy. grabó? Yo Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. te lo mando. Y Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 al 3. ¿Qué dice, por favor? Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte. ¿Qué es la muerte segunda? Entonces, ¿a dónde se van las personas cuando mueren sin Cristo? Al infierno. Es doctrina básica y fundamental de la iglesia. Apocalipsis capítulo 21, 1 y 3. 21, 1 y 3. ¿Qué dice? Vi, Un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, De Dios. de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Dónde nos vamos nosotros entonces cuando moramos? Nosotros nos vamos a ir al cielo. Sabemos que vamos a ir al tribunal de Cristo, sabemos que después del tribunal de Cristo vamos a ir a la boda del Cordero, y después de la boda del Cordero vamos a venir a reinar con el Señor 1000 años, y después vamos a vivir para siempre con el Señor. Ese es el pago de la perseverancia. Ese es el pago de vuestra fe. Ese es el pago de venir de repente a la iglesia a pasar un poquito, entre comillas, de frío. Aburrirnos un poquitito, pero perseveramos. Amén. Y al final de este camino Amén. vamos a tener vida eterna. Gloria a Dios. Mucha gente dice: no, yo no voy a la iglesia si yo puedo ver por internet, yo me puedo conectar, yo puedo escuchar la predicación Así que es. me gusta, pero eso no tiene un pago bueno. Amén. Habla No Dios. es malo, esto del internet es bueno, pero para la gente que no tiene a Cristo. Los cristianos deberían estar congregándose, los cristianos deberían estar en sus iglesias alabando y perseverando, porque al final de este camino hay un pago, y ese pago es la vida eterna. Gloria a Dios. Aleluya. Juan, en el libro de Juan, en el capítulo 3, si no me equivoco, dice que el Señor fue a preparar moradas, a preparar un lugar, porque las moradas estaban hechas, lugar para nosotros donde vamos a estar por toda una eternidad con el Señor. Es doctrina básica y fundamental de la iglesia. Nosotros deberíamos conocer, estudiar, conocer esto. Tenemos que perseverar. Tenemos que seguir, tenemos que incluirnos en la palabra y tener claro que hay un cielo para los salvos y que hay un lugar de condenación. Pero parece, hermanos, que no lo consideramos. Así es. Parece, hermanos, que no lo tenemos en cuenta, como que no lo asimilamos. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos de incredulidad. Estamos viviendo, nuestra fe está siendo atacada, bombardeada, hermano, aniquilada. Y nosotros no nos damos cuenta. Como que nosotros tenemos una mentalidad así como que nada nos asombra, hermano. Están corrompiendo a los niños, matando a los niños, hermano. Mi esposa me dice, increíble, y mi cuñada también dice: no llegan remedios para los niños. Las farmacias no tienen remedios para los niños. En el Perú, me decía mi esposa, se está muriendo gente que muere por un bichito, Amén. que son picados y mueren, no tienen remedio. Así es. A los cristianos los están atacando, matando, asesinando. Iglesias están siendo quemadas. Hermanos, está el desorden a nivel mundial. Y estamos impávidos. Gran verdad. Estamos sin interceder, sin preocuparnos, hermanos. Aleluya. Creemos que vamos para el cielo. No tenemos oración, ya vamos a hablar de eso, que es un pilar fundamental. No buscamos de Dios, no hay temor, no hay santidad. Amén, amén. Así es, No tenemos nada, hermano, y creemos que vamos para el cielo. así es, Señor. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde quedará el impío y el pecador? Santo su nombre. Si Dios dice que no tuvo misericordia con la rama original, que es el pueblo de Israel, sino que lo esparció por el mundo entero, hermano, y muchos fueron aniquilados.
¿Qué va a pasar con nosotros? Aleluya. No es que la gracia del Señor, no es que la gracia, y cantamos un coro que dice la gracia de Dios. Yo siento que desciende la gracia del Señor, y es verdad. Pero abusamos de la gracia, pues, hermano. Que Dios tenga misericordia. Es cuestión de ver un poco bueno, nosotros no tenemos televisión abierta, pero vemos en el Facebook a veces y vemos todas las cosas que están sucediendo, lo que está pasando. Las iglesias como hacen negocio, hermano. Aleluya. Y iglesias que están llenas de gente apóstata, hermano, son apóstatas. Amén. Y mujeres que están bailando y unas hermanas, entre comillas, bailando así con ¿cómo se llama esta? Con panty. Y bailando y entre comillas danzando y alabando a Dios y con luz, hermano, y con tanta cosa. ¿Usted cree que Dios está ahí? Dios no está en ese lugar, hermano. Apocalipsis capítulo 3, verso 20 me parece que dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta de su corazón, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Amén. Mensaje creo que a la iglesia de la Odisea, a la iglesia tibia, a la iglesia vomitada, a la iglesia que se queda a la gran tribulación. Nosotros no tenemos que ser así. Amén. Nosotros tenemos que buscar al Señor. No tiene por qué venir alguien a decirnos que oremos. Nuestra responsabilidad Amén. es orar. Amén. Ya vamos a llegar a ese punto. Lo voy a dejar ahí. Preparen, hermano. Nosotros vamos al cielo. ¿Cuántos van al cielo? Amén. Todos van al cielo. ¿Cuántos van al cielo? A ver. Amén. ¿Y cuántos van a venir a la oración? ¿Cuántos van para el cielo? ¿Cuántos van a ir al estudio? ¿Cuántos van para el cielo? ¿Y cuántos van a ir a repartir comida? Yo les dije que esto venía duro. Póngale nomás. Póngale nomás. ¿Cómo me van a pegar a mí? ¿En qué más creemos? Teníamos A, B y ahora la C. Creemos en el rapto, pretribulación. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 17. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 49 al 51. ¿Voy muy rápido? Sí. Pero eso lo tienen anotado ustedes en el estudio. Pero no importa. Usted tiene 2 horas para predicar. Tengo 2 horas ya. Vale. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 17. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Cierto? ¿Lo encontraron? ¿Quién lo encuentra? Por favor, ayúdennos a leer. ¿Lo encontró un alto? Lean nomás, repito. ¿Está leyendo? Ya, léame el servito, no. Lean. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entretezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos en esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y ahí estaremos siempre con el Señor. Amén. ¿Sí? Por tanto, ahorita los unos otros con esa palabra. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51. ¿Alguien lo tiene? Yo lo tengo. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, y la palabra es chofar, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles y seremos transformados. Amén. Viene el rapto de la iglesia. ¿Cuántos se van en el rapto de la iglesia? Si suena la trompeta en esta hora, ¿está preparado para irse con el Señor? ¿Está velando? ¿Está buscando del Señor? ¿Está clamando al Señor? ¿Está preocupado por lo que está sucediendo?
o está viviendo su parcela. ¿Qué significa eso? Que está preocupado de usted. Que estoy preocupado de mí, estoy preocupado de mi familia, estoy preocupado de mi trabajo, estoy preocupado de mi economía. Me da lo mismo lo que pase con el hermano, me da lo mismo lo que pase con la hermana, me da lo mismo lo que pase con la iglesia. Yo estoy preocupado de mi parcela, de mi familia, de mi casa. Y eso no está bien. El Señor viene. Amén. Amén. Maranata. Amén. El Señor viene. Amén. ¿Está preparado? ¿Dónde nos irá a encontrar el Señor ese día? Todas las cosas nos están gritando que Cristo viene. El mar nos está gritando que Cristo viene. El cielo nos grita que Cristo viene. La economía, la salud, todo nos grita que Cristo viene. Pero nosotros estamos impávidos. No estamos, discúlpeme la expresión, ni ahí, porque no estamos velando, porque no estamos buscando, porque no estamos clamando. ¿Es verdad o no es verdad? Como dijo la gitana Joana. ¿Es verdad, hermano? La trompeta va a sonar. Hermanitos que están siendo mutilados, asesinados, hermano, ellos ya están en la gloria. Están siendo perseguidos, están predicando la palabra, pero si lo pillan predicando la palabra, hermano amado, lo van a matar. Le quitan su casa, su familia. Y nosotros que podemos predicar la palabra, no lo hacemos. No lo hacemos. Si la trompeta suena, ¿nos vamos con el Señor? Dios tenga misericordia de nosotros. Amén. En general, hermano, no crea que el hermano preparó un mensaje para darlo a nosotros. No, si esto también es para mí. Es para todos nosotros. Amén. Porque nosotros también tenemos un alma que salvar. El pastor tiene un alma que salvar. Los predicadores tienen un alma que salvar. Es para todos. Pero la trompeta va a sonar. ¿A cuántos hermanos que están descarriados no se les ha ido a invitar? ¿A cuántos no se les ha alentado? ¿A cuántos no se les ha dicho, hermano, sigue adelante, hermanita, sigue adelante, hermano, congrégate, hermano, busca a Dios? No, si yo soy salvo. La doctrina del calvinismo, la predestinación. No, si yo soy salvo. No, si yo voy el Señor viene y yo me voy con el Señor. Mentira, no se va con el Señor. El diablo le quiere hacer creer que en el lugar donde usted se encuentra y en la condición que usted se encuentra, se va a ir con el Señor. Pero es mentira. Santo su nombre, aleluya. Buscar la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Creemos que nos vamos, pero no nos vamos. Que el Señor tenga misericordia. Que el Señor nos ayude. ¿Está muy dura la paja? Número 3. Debemos ser una iglesia de evangelización. Marcos capítulo 16, versículo 15 al 16. Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. La gran comisión. ¿Es opcional predicar la palabra? ¿No es opcional predicar la palabra? ¿Tienen que predicar solamente los pastores? ¿Tienen que predicar solamente los evangelistas? Entonces, ¿quiénes tienen que predicar? Lea, por favor. Marcos capítulo 16. Por favor. Amén. Marcos 16, 15. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Y les dijo, ¿a quién les dijo?
La orden es para todos. En Mateo capítulo 28, la gran comisión, ir y hacer discípulos. Aquí dice ir, predicar el evangelio, bautizándolo. En el capítulo 28 del libro de Mateo dice, ir y hacer discípulos. No solamente predicar. No es solamente pararse en la calle, que no es malo, pararse en el cantón de una calle como lo hacen mis hermanos pentecostales y decir, porque de tal manera amó Dios al mundo. No es malo, pero la palabra es ir y hacer discípulos. Es predicarle, es enseñarle, es instruirlo, es capacitarlo. Tenemos que hacer ese trabajo, tenemos que predicar. Por eso a mí me interesa el tema del discipulado, a mí me interesa que vengan al discipulado. Por eso el tema del estudio, me interesa el tema del estudio, porque tenemos que aprender, porque tenemos que conocer. Y la orden es para todos. No es solamente para algunos, no, que yo no soy evangelista, yo soy salmista, yo no tengo que predicar, los que tienen que predicar son otros. No, hermano, no es así. La orden ni la ordenanza, el mandato es para todos. ¿Qué dice la palabra? Es de sabios. Les prediqué el otro día este tema. Es de sabios ganar Almas. almas. Es de sabios ganar almas. ¿A cuántas personas le hemos predicado? ¿A cuántas personas? Se la voy a hacer fácil, hermano. ¿A cuántas personas no hemos ganado este año? Voy a 4 dedos. No. ¿Cuántas personas no hemos ganado este año? 2 dedos. ¿Cuántas personas? No, 2, no. 4. Voy en 4. ¿A cuántas personas le hemos predicado? ¿A cuántas personas hemos traído? ¿A cuántas personas nos hemos ganado? Mi hermano decía, fuimos a compartir el tecito, el pancito, les compartimos y les predicamos la palabra. Eso es lo que hay que hacer. Donde estemos, vamos a la feria, al que nos está robando en el kilo papa, al que está pesando y está vendiendo y nos está robando en el kilo papa, digamos, igual. Los ladrones no entran en reino. Predicar en todo tiempo. Es el mandato del Señor. Donde vayan, estaban presos, predicaban la palabra. O no estaban predicando. ¿Qué es lo que estaba haciendo Pablo? Pedro, ¿qué es lo que hacía? ¿Por qué fueron llevados Pedro y Juan a la cárcel? ¿Por qué fueron llevados los demás hermanos y fueron asesinados? Todos nuestros hermanos, a excepción de Juan, sufrieron el martirio. ¿Sabe lo que significa eso? Fueron asesinados, muertos. ¿Sabe por qué? Por predicar la palabra. El único que no murió por predicar la palabra fue Juan el apóstol, que murió de una enfermedad natural, por lo que dice la historia. Todos los demás fueron martirizados. Y nosotros no le predicamos a nadie, hermano. Qué vergüenza, hermano. No, si de verdad nos debería dar vergüenza. ¿Qué va a pasar cuando el Señor nos ponga cara a cara con Pablo? ¿Qué va a pasar cuando el Señor nos ponga cara a cara con Juan el Bautista? ¿Qué va a pasar, hermano, cuando nos pongan y nos comparen? Usted sabe que el libro de los Hechos todavía se sigue escribiendo, porque es la historia de la iglesia. Y empieza en una iglesia de poder, de victoria, donde fueron muertos pero conquistaron. Y ahora la historia está terminando con una iglesia seca, una iglesia insípida, una iglesia que está preocupada de la novela, de la comedia, del chisme, del cagüín, de la fornicación, del adulterio, del robo, de la brujería, de la hechicería, menos de Cristo. Me acuerdo de una alabanza, hermana Ida, ¿cómo dice? Por decir la verdad, mataron a Juan. ¿Se acuerdan, hermano evangelista? Por decir la verdad, nosotros no decimos la verdad. Muchas veces hasta nos da vergüenza predicar la verdad. Nos da vergüenza decirle al perdido que se convierta a Cristo. Nos da vergüenza. ¿Dónde voy? Debemos de ser una iglesia de evangelización. Es una ordenanza predicar la palabra. Número 4. Debemos de ser una iglesia sana, que corrija a sus miembros cuando lo ameriten. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 20. Y hermano Raúl, tú me buscáis segunda de Timoteo, por favor. Capítulo 4, versículo 1 y 2.
Primera de Timoteo, hermanito Carlitos, por favor. Amén, hermano. Timoteo 5:20 Sí. dice: Primera de Timoteo 5:20. a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios. 5:20 nomás. Hermanito, segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesús, Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo o fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y doctrina. Qué difícil es, hermano, y qué triste. Léeme, por favor, de nuevo la tu primera de Timoteo, hermano. 5:20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. A los que persisten en pecar. Si tuviera que el pastor a lo mejor llamar a la gente, o el Señor llamar a la iglesia que persiste en pecar, no quedaría ninguno en la banca. Pasaríamos todos acá. Amén. No, es verdad. Pasaríamos todos acá. Porque nos dicen una y otra vez y nos molesta cuando nos corrigen. Amén. Nos molesta cuando nos predican la verdad o cuando nos dicen la verdad. Nos molesta. ¿Sabes por qué mataron a Juan o no? Por decir la verdad. Por predicarle al rey que era un adúltero, que estaba en adulterio. Si usted le predica la verdad a un mentiroso y le dice, oye mentiroso, los mentirosos no entran al reino de los cielos, tienes un enemigo. Si le predica al otro, no tenéis que robar, o no tenéis que adulterar, o no tenéis que fornicar, ya tienes 3 enemigos más. No lo toman, no lo reciben, se molestan. Se molestan si el pastor los corrige, se molestan si el pastor les llama la atención, y eso es por amor a su alma. Pero se molestan, se enojan. El pastor no me ama, el pastor no me quiere. Ten cuidado de la fornicación, ten cuidado, hermanita, ten cuidado de esto. Hermanito, no dejes que un hermanito vaya a tu casa cuando tú estés sola, hermana. Ay, el pastor que hoy todo lo ve malo, es porque eso es lo que hay en su corazón. No, es porque te está preparando, te está advirtiendo, te está diciendo, te está enseñando, te está instruyendo, te está capacitando. Amén. Esa es la pega que hay que hacer, decirle la verdad. ¿Cuánta gente peca por ignorancia? ¿Es la verdad o no es la verdad? Amén. Es la verdad, hermano. Se molestan, les llaman la atención y se molesta. Hermanito, venga usted para acá. ¿Por qué, hermanito, usted que es coordinador, predicador, usted que es músico, usted que es salmista, usted que está en el coro, por qué llegó tarde al culto? Vengo del trabajo, vengo cansado. Ah, me viene el trabajo del cansado. ¿Todos los días? ¿Acaso no sabe que es un pilar fundamental dentro de la iglesia? ¿Acaso usted no sabe que es espejo dentro de la iglesia? Coordinador, predicador, salmista, es un espejo en la iglesia y la gente se refleja en nosotros. Amén. ¿Qué pasa si lo ven fumando, tomando? ¿Qué pasa si lo ven que viene, que no viene? Se molesta el predicador, se molesta el corista. Bueno, me voy a tocar en otra iglesia, me van a hacer chupete. En vez de decir, tengo que cambiar. Eso se ha perdido. Se ha perdido, hermano. ¿Le llama la atención a alguien de hoy? La soberbia sale hasta con los ojos, hermano. Debemos hacer una iglesia sana, que corrija a sus miembros. Es mejor corregirlo. Si se pierde el hermano, usted cumplió con su deber. Le predicó, hermanito, estáis mal. Hermanito, corrige tu vida. Mira lo que estás haciendo. Está mal. Ese es nuestro trabajo, hermano. Si se enojó el hermano, se enojó, pues, siervito, ¿qué culpa tengo yo? Yo estoy cumpliendo con la palabra. ¿Qué es lo que después decía? Segunda de Timoteo, reprende, exhorta, corrige con paciencia, con doctrina. Timoteo era un cabro, era joven, pero estaba encargado, era un anciano. ¿Sabes lo que es un anciano? La palabra anciano en el koiné significa apto para enseñar, o sea, era un pastor. Era joven, pero era pastor.
No mires en poco tu juventud, le dice más adelante. Si tienes que corregir, corrige. Con la autoridad del Señor, corrige, instruye, capacita, enseña, exhorta. Con paciencia y doctrina, con amor, con misericordia. Pero hay que instruir, hay que capacitar. Hay que corregir las cosas que están malas. Sí, amén. Hay que advertirle al pecador de su pecado. ¿O no? Cuando llegue a su casa, esté tomando té, esté conversando de la predicación y se esté sobando, lea el proverbio. Lea el proverbio. Léalo completo. Y te vas a dar cuenta que en varias ocasiones se repiten varias palabras que por tiempo no las quise anotar. ¿En cuál vamos? 5. Para ir terminando, hermano, yo. Porque no va a sonar con el cafecito de que ir a tomar a mi casa. Bien, 5. Debemos ser una iglesia de comunión en la oración. ¿Nos saltamos esta parte, hermano Cati? ¿No, pastorita? ¿Le ponimos nomás? ¿Le ponimos nomás o no? Pero con un poquito de leche. Con un poquito de sopita Maggi, por favor. Busque, por favor, Hechos capítulo 1, versículo 14. Hermanito Raúl. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 17 y 18. ¿Quién más quiere leer? Hermana Lidia. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 8. Debemos de ser una iglesia de comunión en la oración. Hay gente que ni siquiera sabe que tiene que orar. Y eso se refleja en su vida. Porque fácilmente se enojan, fácilmente se airan, fácilmente se quedan en su casa, fácilmente se descarrían, fácilmente se enojan porque no oran. Leemos, por favor. Hecho 1:14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hechos capítulo 1, verso 14 dice que todos perseveraban unánime. ¿Qué significa unánime? Unidos. En un solo sentir. En la oración. Luego vamos a leer también que era en el partimiento del pan. En la oración. Seguimos leyendo, por favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 17 al 18. ¿Nadie se llama César aquí? Porque dice que hay que orar sin cesar. Hablen sin cesar. Amén. Orar sin cesar. Dar gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para que nosotros, Orar sin cesar. Da gracias en todo. Porque esa es la voluntad de Dios. Segunda de Timoteo, no, primera de Timoteo capítulo 2, verso 8. Hasta que aparezca César y lo reine todo. ¿Ve? Aquí que las mujeres relajadas. El apóstol dice: quiero que pues oren en todo tiempo, levantando manos santas sin ira ni contienda. Muchas gracias, hermano. El culto más importante, amados hermanos, es el culto de la oración. El Señor reprendió a sus discípulos. ¿Se recuerdan ustedes cuando el Señor venía a la hora de la prueba, venía el momento en el cual tenía que entregar su cuerpo porque Él lo entregó voluntariamente? ¿Y sabe qué? Le dice a sus discípulos, a su núcleo, porque era mucha la gente que andaba con el Señor. Eran muchos los discípulos. Pero el Señor eligió 12 apóstoles, a su núcleo cercano. Y le dicen, a uno le dice: acompáñenme a orar, porque mi alma está afligida, mi alma está en angustia. Por favor, como dirían los cristianos ahora, apáñame. Y dice que
se fueron a orar y el Señor se ganó como a los 40 metros más adelante y cuando volvió los halló durmiendo. Se fue de nuevo, cuando volvió de nuevo los halló durmiendo y le dice: orad para que no entréis en tentación. Aunque sea una hora, oren. El culto más importante es la oración, hermano. Y en ese culto deberían estar los predicadores, los coordinadores, los porteros, los pasilleros, los maestros de escuela dominical. Tienen que estar en la oración. Porque son el espejo de la iglesia. Así es, Dios. Somos. Es entendible que algunos, disculpen mi hermano, pero mi hermano viene de mí. Orarán en su casa. Pero los que viven cerca, hermano, deberíamos estar en la oración, hermano. Hermanos, si no oramos aquí, hermano. No, hermano, si yo oro en mi casa, mentira, hermano. Llevo 30 años en esto. No me venga a decir que va a orar en su casa si no ora, hermano. ¿Para qué no engañar? Me puede engañar a mí, puede engañar a su pastor, pero no va a engañar al Señor. ¿Para qué se condena más? ¿Para qué dice no, yo oro en mi casa si usted sabe que no ora? Así es. Y los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Hay gente que no sabe ni llevar una oración. ¿Cómo va a orar en su casa? Yo le digo a alguien: hermano, venga para acá, leemos una oración, y me va a quedar mirando así como: eres su hija. Porque no sabe llevar una oración. Siendo que el culto más importante es la oración. Porque de ahí viene la fuerza. ¿Qué dice el Señor? El diablo anda como león rugiente, buscando quien devorar. Resistir al diablo. ¿Y cómo resiste al diablo? Tengo la colección de Condorito, te reprendo. Tengo la Biblia Thompson, Plenitud, Scofield, te reprendo. No, hermano. Es por la oración. Si no oramos, nunca nos vamos a afirmar en las cosas del Señor. Esto es la benzina de un auto. Usted si anda en un auto y no le echa benzina, el auto no va a andar. Haga cuenta que la benzina es la oración y que nosotros somos el auto. Tenemos que tener benzina. ¿Es verdad o es mentira? Amén. Es verdad, hermano. El Señor nos está hablando. Permiso. Aquí el trago. Está para garganta lata. Salud. O te picaste. Entonces debemos ser una iglesia de la comunión de la oración. Hermano, vamos a ir a orar. ¡Ay, qué bueno! Sí. Hermano, yo me acuerdo cuando empecé a venir a la iglesia, nosotros con el pastor, él empezó a hacer una oración a las 4 de la mañana. Yo venía del 37, mi tía y unos familiares venían de aquí de la Portada. La Fabiola saltaba la reja, hermano, para venir a la oración. ¿O no? Y venía, hermano, un lindo grupo a las 4 de la mañana. 40 días estuvimos orando. Qué hermoso sería que dijeran que el pastor, hermano, juntémonos a orar en la noche. Pero que vengamos a la oración. Yo pensé que viene a empezar a volar en la silla. Sería ideal que así fuera. Sería ideal que así fuera. Hermano, vamos a ir a orar. Vamos a ir con él, vamos a ir. Yo me alegré con los que decían: a la casa del Señor iremos a orar. Vamos a ir a orar, vamos a ir a buscar la presencia del Señor. El Señor habla. Amén. Eso, yo llevaba 2 meses en la iglesia. Y estábamos en la oración y yo era bonito porque yo era desordenado, venía en mi proceso de transición. Y en esa oración el pastor me dice: siento que tú prediques no me acuerdo qué día. Yo me puse pálido, hermano, pero prediqué. Proverbios capítulo 6, versículo 16. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Todavía me acuerdo. Y el hermano que estaba coordinando se subió y dijo. La expresión todavía me acuerdo. Eran unos amigos de mi esposa, esos chicos. La oración es lo más importante. Si usted no ora, no avanza. Si usted no ora, no va a cambiar nunca. Va a ser siempre liviano. Va a ser siempre insípido. Va a ser siempre un hermano del montón. Va a ser siempre uno del montón. Nunca va a ascender, nunca va a llegar a hacer nada. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que usted sea diferente. Dios quiere que usted clame, ore en todo tiempo, en todo lugar. ¿Qué dice?
lo que leyó usted. Queremos que los hombres oren en todo lugar. ¿Qué es lo que leyó mi hermano? Orar sin cesar. Dar gracias a Dios por todo. Porque esa es la voluntad perfecta del Señor. Cuando empezamos a orar, empezamos a tener paz. Viene la prueba, viene la dificultad, viene la lucha, pero tenemos paz porque hemos orado, hemos clamado al Señor y el Señor pone la paz. Amén. Cuando no oramos nos desesperamos porque algo nos salió mal. Dejémonos. 6. Ya poquito. Debemos ser una iglesia de comunión entre hermanos. Hechos capítulo 2, versículo 32. Hechos capítulo 2, versículo 44 y 45. Los 7 pilares fundamentales de la iglesia. Usted puede encontrar muchos más. Y lee la Biblia. ¿Qué dice, por favor? Hechos capítulo 4, versículo 32. Uno solo, no todos. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Todas las cosas en común. Búscame, hermanito mío, por favor. Te retrocede ahora dos capítulos, al capítulo 2 y al versículo 44 y 45. ¿Y qué dice? Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Somos así nosotros? ¿Qué es lo que decía delante mi hermana Isabel? ¿Dónde está mi hermanita Isabel? Está haciendo en la clase. ¿Qué es lo que decía mi hermana Isabel delante? ¿Qué estuvieron pasando en el momento de la prueba? ¿Cierto? Muchas veces nosotros nos preocupamos, como les decía delante, de nosotros. ¿Cuántos hermanos estarán sufriendo y pasando esa necesidad? Nosotros no lo sabemos. ¿Sabe por qué no lo sabemos? Porque ni siquiera nos interesa si viene el hermano o no viene a la iglesia. No viene la hermana Sonia, no viene. No vino la hermana Isabel, no viene. No vino la hermana Rosana, no vino. No vino el hermano Paquito, no vino. No nos preocupamos más allá. Miramos nuestra parcela. No nos preocupamos si la hermana vino, si no vino, si se fue, si llegó bien, si no llegó bien. No nos preocupamos de nada. No nos preocupamos si el pastor salió bien, salió mal, si está bien, si le irán a pagar su sueldo, no le irán a pagar su sueldo. No nos interesa. Total, nosotros estamos bien. ¿Es eso lo que encontramos ahí? ¿Qué es lo que encontramos? Encontramos algo completamente diferente. Las cosas en común. Tenían todas las cosas en común. ¿Y sabe qué? Me atrevo a decir algo. Yo creo que esto, nuevamente, así como va el mundo y si el Señor no viene, vamos a terminar comiendo todos juntos aquí en la iglesia. Y algunos van a tener que traer su poquito de arroz, otros van a traer su poquito de aceite, otros van a traer sus cositas y vamos a tener que compartir así, hermano. Así es, ¿no? Yo Señor, creo la que verdad. si el Señor no viene, va a ser porque las cosas están subiendo. Hay gente que no tiene para comer, que no lo dice. Y como nosotros somos huesos secos, poca oración, poca ayuno, poca palabra, poca comunión con Dios, no nos damos cuenta que el hermano está pasando la necesidad. Hasta que tiene que venir un hermano y decir, oye, hermanito que está acá, chuta, no me había dado cuenta. El hermano no puede andar diciendo todas sus cosas. Ellos tenían en común todas las cosas. Es verdad que ellos creían que el Señor iba a venir en ese tiempo nuevamente, estaban con el primer amor, estaban recién formándose, pero tenían en común todas las cosas. Y ahí aparece una historia muy importante, Hechos capítulo 5. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira o no? Trataron de engañar al Espíritu, vendieron una propiedad, sustrajeron de lo que era de ellos mismos. Y el Señor los mató. Lo que usted tiene no es suyo. Si usted puede bendecir, bendiga. Siempre, hermano, ¿por qué somos tan malos para sembrar? Nos tienen que sacar la ofrenda con almuerzo, papa con mayo, pescados fritos y ensalada chilena, porque de otra manera no damos.
Es la única manera que hay, pues, hermano. Si no hay, no, usted viene a un hermano y dice, hermano, ¿cuántos almuerzos quiere? ¿Quiere 5 almuerzos? Sí, ya son 15,000 pesos. ¿Por qué no ofrenda los 15,000 pesos, hermano? Así es, señora. Y ahí nos empieza a doler. El Señor nos está atacando a donde duele. El Dios Mamón. ¿Sabe cuál es el Dios Mamón? El dinero. No podemos amar a Dios y al dinero. Nos cuesta ser generosos. Nos cuesta dar. Nos cuesta sembrar. Y no entendemos que lo que tenemos no es nuestro. Es del Señor. Amén. Ellos tenían en común todas las cosas. Nosotros no tenemos en común todas. Es más, cuando hay un momento de coinonía, ni siquiera tenemos el momento de coinonía. Porque se gana un grupo allá, se gana un grupo acá, se gana otro grupo por acá, y el de allá está conversando de fútbol, el de acá está conversando de la palabra del Señor, porque al lado de acá es donde nos ganamos los más espirituales. Y otro se gana por el lado de acá. Y no estamos conversando de lo mismo. ¿Sabes lo que significa estar en un espíritu, en un sentir? Todos hablando una sola cosa. Amén. Así es, Señor. Todos hablando de lo mismo. Amén. La palabra del Señor, los milagros del Señor, la comunión del Señor, la bendición del Señor, el amor del Señor. ¿A quién le interesa el fútbol, hermano? No puedo hablar con libertad con tal hermano fútbol, hermano. El fútbol, ¿a quién le interesa? No es malo, no es malo a lo mejor el fútbol, pero a veces por el fútbol, hermano, dejamos de congregar. Por el fútbol dejamos la oración, por el fútbol no estudiamos. Así es, Rey. Santo su nombre. Me hicieron tiro, ¿no? Un que tenía de Colo Colo, hermano. Y yo vengo de allá también, pues, hermano, pero tenemos que crecer, tenemos que avanzar. Amén. De reír, no, si me tiene que pagar igual. Y la camiseta de... En serio, hermano, teníamos el equipo completo del mate para mi hijo. Basura, hermano. Amén. Eso es basura. Amén. Con tal de ganar a Cristo, Pablo dice, es fuerte esa palabra que dice, todo lo tengo, pero en el original no dice así. Se lo voy a decir suave, ya dice, todo lo tengo por el tiempo. No. No, dígalo. Dígalo nomás. No. Dice es una... Sí. Todo es con tal de ganar a Cristo. Todo es una plata. Así dice. Porque la palabra, antiguamente la palabra no estaba tan acomodada y tan refinada. Es más fuerte, Si es más fuerte. nosotros decimos una palabra fuerte, se escandalizan. Los más livianos sobre todo. Ves que algunos son espirituales, no son espirituales, son espirituales. Y se escandalizan si se habla una palabra fuerte. Sí, Señor. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Los más santulones son los peores. Amén. Amén. Dicen popó. Por eso no hay que vivir de apariencia, uno tiene que ser como es. Amén. La palabra del Señor dice así, si no vayas a la raíz de la etimología de la palabra, en el original Pablo está diciendo tal cosa, y hay muchas palabras que nosotros las acomodamos. Pues, Amén. alguien, un hermano dice, va a parir con nosotros. Hermano, ¿cómo va a parir? En el estudio siempre hablamos, ¿sí? Dice parirá con dolor, dice. No, pero sí, suena más bonito. Con el sudor de tu rostro, dice, te ganarás el pan. Ya. Seguimos. Entonces tenemos que tener en común todas las cosas. Preocupe si alguno no tiene, hermanito, no tengo. Hagan una cucha, si no importa que nadie sepa, hermano, si es que no tiene, como dice mi hermana Ida, dice aquí no tenemos que hacer platillo, no tengo que hacer bombo, platillo, nada, para hacer algo. Si un hermano está pasando la necesidad, vaya y bendígalo. Amén. ¿Y lo que hace tu derecha? No, que no sepas lo de la izquierda porque te lo van a robar. Vamos. Número 6, entonces. Debemos ser una iglesia de comunión entre hermanos. Tiene que haber comunión. Tiene que haber chisme. No. Tiene que haber pelambre. No. Tiene que envidiarle la esposa a su hermano. Tiene que envidiar el esposo a su hermana. Tiene que envidiarle el auto, su casa. No. Ya déjate otra cosa. ¿Y por qué lo hacemos? Porque no tenemos Amén. Hay gente que es envidiosa dentro de la iglesia. Hermano, hay gente que es envidiosa dentro de la iglesia. Aquí no es cierto.
Yo les veo las alas. Número 7. ¿Estamos en la hora? Ya se pasó. ¿Le va a quedar 2 horas? Fíjense. La iglesia debe saber capacitar a sus miembros y delegar autoridad. Efesios capítulo 4, versículos 16-17, hermano Carlito. Efesios capítulo 4, versículo 12 al 16, hermano Raulito. Hebreo capítulo 13, versículo 7, hermana Jacqueline. Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18. Mi hermano, Efesios capítulo 4, versículo 12 al 16. Y mi hermana Jacqueline, Hebreo capítulo 13, versículo 17. Y con esto terminamos, gracias a Dios, dijo el diablo. Léale. Dice 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, verso 2, hermano. Al 16. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por Estratagemas de hombre, que para engañar emplea con astucia las artimañas del error. Sí. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Este es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, ayudan mutuamente según la actividad propia de cada uno, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La iglesia debe ser capacitada. Los predicadores, de los cuales yo soy uno, debemos que saber enseñar e instruir a la iglesia. Si la iglesia, si los predicadores, si los pastores, si los evangelistas, si los maestros no enseñan bien, van a tener una iglesia desordenada y presa fácil para ser engañada. Va a venir cualquier viento de doctrina y los va a engañar, los va a turbar o los va a sacar. Por eso que el predicador no tiene que predicar lo primero que se le viene a la mente. Voy a predicar tal cosa. El predicador tiene que tener una capacitación. El predicador tiene que tener una Biblia de estudio, un compendio, un diccionario bíblico, capacitarse, instruirse, ser preparado para predicar, para preparar a los demás hermanos, a las demás hermanas. La iglesia debe instruir. Yo no puedo dejar que la iglesia se instruya sola, se capacite sola. Tengo que instruir a la iglesia, tengo que enseñar. Esta palabra tengo que compartirla, tengo que instruirla. Porque ese es mi deber. Ese es el deber del predicador, instruir. ¿Sabe que un predicador no es para que se suba a hablar la primera cosa que se le venga a la mente, sino que tiene que llegar una palabra sólida, tiene que llegar una enseñanza a la iglesia?
Y la iglesia tiene que recibir esa enseñanza. Esa enseñanza va acompañada de la oración. Esa enseñanza sí puede ir acompañada del ayuno. Esa enseñanza tiene que ir sólida, que sea entendible y que sea firme. No es predicar lo que primero pienso, lo que yo creo, voy a predicar esto, voy a predicar esto otro. No, no, no. Tengo que predicar una palabra firme, una palabra sólida. Y cuando digo sólida no estoy hablando de apalear, sino que estoy hablando de predicar la palabra como está escrita. De decir las cosas por su nombre. De decir, mire hermano, la Biblia dice, y esa es misión de mi pastor, de los predicadores, ancianos predicadores, es la misión, es la obligación, prepararlos. La iglesia debe saber capacitar a sus miembros para coordinar, para predicar, tiene que estar preparado. Tiene que estar preparada. Hay que capacitar. Por eso me gusta el discipulado. Por eso me gustan los estudios. Si viene una persona, yo el día miércoles voy a donde el pastor Mauricio, porque voy a aprender. El varón sabe. Y yo voy a aprender. Siempre hay una cadena. Siempre hay alguien que sabe más. Y tenemos que aprender. Tenemos que instruirnos, tenemos que capacitarnos para saber, hermano, ¿no se van a enojar? No, sí que se van a enojar. Sí. Ya estaríamos enojados desde hace rato. No sé si el rapto es primero o la tribulación es primero. No sé si vamos a ir al juicio ante el trono blanco. No sé si vamos a ir al tribunal de Cristo. No sé si voy para el cielo. ¿Sí o no? Amén. Vaya usted ya con encuesta con un hermano, pregúntale. Acérquese al hermano. Y se da cuenta que es verdad. Es que la iglesia tiene que ser instruida, capacitada. Tenemos que instruirlo, tenemos que capacitarlo. Por eso me interesan los estudios. Si no está aquí, no es porque yo sepa más. Si viene alguien que sabe más, yo me voy a sentar a aprender, hermano. Pero tenemos que aprender, tenemos que instruirnos, tenemos que capacitarnos. Por último, para llegar a ser una iglesia madura debemos saber, debemos de pensar en estos 7 pilares fundamentales. ¿Es usted un pilar fundamental dentro de la iglesia? Póngase de pie, por favor. Estos siete pilares que varios hermanitos anotaron, tenemos que repasarlos y ver dónde estamos fallando para que podamos crecer y nos podamos desarrollar. El día miércoles nosotros estábamos en una predicación donde habíamos, ¿cuánto habíamos? 7. 6 hermanos. Y así como estaba en tu mío, usted estaba yo. También, pero estaba aprendiendo. Estaba incluyéndome en la palabra de Dios. Gloria al Señor. ¿Quién lo quiere? ¿Ah? Luego si tú le notabas. Yo, matón. ¿Usted lo quiere? ¿Alguien se...?